Bueno, ustedes me dicen, ¿pueden ver la presentación, ¿no? Estamos en las leyes de Newton. Nos quedamos ayer por la tercera ley. Entonces, con las tres leyes, no sé si tienen alguna duda, porque si hay alguna duda, puedo repetir algo, repasar brevemente el significado. Ustedes tienen que saberse de memoria las leyes de Newton, el enunciado de las leyes de Newton y la segunda ley, que también se expresa en símbolos matemáticos. La segunda ley tiene una ecuación, ¿verdad?, matemática, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley. La primera ley no tiene una expresión matemática, solamente es un enunciado. Y la tercera ley también es un enunciado, solo que se puede escribir en símbolo, ¿verdad? Que la fuerza es igual al negativo de la otra fuerza. Hay una reacción, una acción y reacción. Fuerzas de igual magnitud, signo contrario. ¿De acuerdo? La que más vamos a emplear nosotros es la segunda ley. Y esa va a ser nuestra herramienta de aquí en adelante, ¿verdad? Y en todas las físicas se hace uso de la segunda ley de Newton. En física 200 van a seguir usando las leyes de Newton, ¿verdad? Así que es un tema de mucha importancia que se tiene que aprender sí o sí, ¿verdad? Para un ingeniero, para cualquier ingeniero, ¿verdad? Las leyes de Newton son muy importantes. Bueno, pues, entonces, vamos a seguir. Vamos a ver una pequeña explicación de esto de fuerzas. Les dije que fuerza era un tirón, ¿verdad? Un tirón o un empujón es una fuerza. Bien, entonces aquí tenemos algunos efectos de realizar algunas fuerzas. Por ejemplo, si una persona jala o alar la acción, ¿verdad? Jalar algo, el efecto sería un cambio en la longitud y el fenómeno sería deformación de un resorte. Por ejemplo, yo tengo un resorte y le aplico un jalón, ¿verdad?, al resorte, lo jalo. Entonces, el efecto de eso es una deformación del resorte. El resorte se va a estirar. Ese es el efecto de aplicar una fuerza. A eso nos estamos refiriendo, al efecto que produce la aplicación de una fuerza. Por ejemplo, en el caso de un imán, ustedes saben de que un imán es capaz de atraer objetos metálicos, porque hay una fuerza magnética. Entonces, cuando un imán, por ejemplo, se le acerca a otro objeto metálico, por ejemplo, una pelota que fuese de metal, el imán es capaz de cambiarle la trayectoria, porque ahí hay una fuerza, ¿de acuerdo? Y cuando hay una fuerza neta, va a haber una aceleración, ¿verdad? Un cambio en la velocidad, no necesariamente en la rapidez, sino también en la dirección. Otro caso podría ser que una persona jala, por ejemplo, el bloque y el bloque cambia su estado. Cuando una persona jala el bloque está en reposo y la persona lo jala, entonces lo saca del estado en que estaba, que es reposo. Eso podemos seguir enumerando. Bien, pero eso es bastante sencillo, bastante intuitivo. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a analizar parte por parte esto de las fuerzas. Una fuerza de empujón. Fuerza de empujón. Una fuerza es una fuerza que se produce debido a interacción directa entre dos objetos. Eso es interacción directa entre dos objetos. Esto es fuerzas de contacto. Lo que yo les platicaba ayer, ¿verdad?, de que existen dos tipos de fuerza, que son fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. Las fuerzas de contacto es cuando dos objetos interactúan directamente, tocándose entre sí. Y las fuerzas de distancia es cuando los objetos no interactúan directamente. Interactúan, pero lo hacen de forma indirecta. O sea, la Tierra y la Luna, por ejemplo, no se están tocando y sin embargo ejercen fuerzas una sobre la otra, ¿verdad? Entonces esas se llaman fuerzas de distancia. Por ejemplo, esta es una fuerza de contacto. Ustedes tienen una caja y ustedes la tocan, la empujan directamente, fuerza de contacto, es un empujón. Fuerza de tirón o tensión también es una fuerza de contacto. La tensión, ¿en qué hay tensión? En las cuerdas, ¿verdad?, o en los cables. Entonces, cuando ustedes cuelgan un objeto del techo mediante una cuerda, en la cuerda hay una tensión, ¿verdad? La tensión es una fuerza de contacto. Bueno, aquí tenemos. Cuando yo jalo una caja mediante una cuerda, hay una tensión en la cuerda. Esa es una fuerza. Para la tensión vamos a usar un símbolo, ¿verdad? La T. La T va a representar lo que es la tensión. Bien, bueno, entonces, sigamos. La fuerza normal, que también es una fuerza de contacto porque es una fuerza
obligatoriamente tiene que ser una fuerza de contacto. La normal es una fuerza de interacción entre dos superficies. Siempre que ustedes colocan un objeto sobre una superficie, hay una fuerza normal. No importa si la superficie está horizontal o vertical o inclinada, va a haber una fuerza normal. Por ejemplo, el caso más fácil para entender una fuerza normal es, por ejemplo, tenemos el piso, que es horizontal, y colocamos un objeto sobre el piso. Entonces, la fuerza normal es perpendicular al piso. Una característica de la normal, que recuérdenlo siempre, una característica importante es que la fuerza normal, como su nombre lo indica, normal es perpendicular, ¿verdad? Siempre va a ser perpendicular a la superficie en contacto. Por ejemplo, si el piso estuviese inclinado, si fuese un plano inclinado o una rampa, y yo coloco un objeto, la caja, sobre esa rampa, sobre ese piso inclinado, entonces la fuerza normal sería siempre perpendicular al piso, pero en ese caso no estaría vertical la fuerza, sino que estaría inclinada formando un ángulo. Bueno, otra fuerza de contacto es la fuerza de fricción. Fíjense bien, vayan recordando las fuerzas de contacto, ¿verdad? Todo lo que yo he descrito aquí. Empujón es una fuerza de contacto. Tensión es una fuerza de contacto. Normal es fuerza de contacto. Fricción es fuerza de contacto. Ahora, ¿qué es la fricción? La fricción se debe también a la interacción entre dos superficies en contacto. La fricción es originada porque las superficies no son perfectamente lisas. Las superficies son, si las vemos a nivel microscópico, tienen pequeñas deformaciones, no son perfectas, ¿verdad? Entonces, debido a esas pequeñas deformaciones que tienen a nivel microscópico, es que existe una fricción entre superficies. Entonces, cuando yo, por ejemplo, es difícil, ¿verdad?, imaginar una situación en donde no haya fricción. Siempre entre el piso y los objetos siempre va a haber fricción. La única forma de eliminar la fricción, por ejemplo, eh, tener una superficie de hielo, por ejemplo. Por ejemplo, la gente que patina sobre hielo prácticamente lo hace sin fricción, ¿verdad? La fricción ahí es muy pequeña. Por ejemplo, un carro, un automóvil, si un auto se mueve en una pista de hielo y el auto trata de girar, no podría, porque lo que hace girar las llantas es la fricción con el suelo, ¿verdad? Y como entre el hielo y las llantas no habría fricción, entonces el carro se iría derecho, no podría girar. O sea, son pocos casos, ¿verdad?, donde nosotros vemos que la fricción se puede eliminar por completo. Así como en esas camas de aire donde se juega hockey. Yo creo que ustedes han jugado hockey de mesa, ¿verdad? En el hockey de mesa a la cama se le pone aire abajo para eliminar un poco la fricción con el y hacer que el disco se mueva más libremente. Entonces, ahí lo que hacen es tratar de disminuir la fuerza de fricción para que el movimiento sea más fluido. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, una superficie horizontal y una superficie inclinada. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, la fuerza normal sería vertical y aquí sería también, aquí sería perpendicular a la superficie, pero no estaría vertical, estaría inclinada. Y la fuerza de fricción, no importa si la superficie es horizontal o está inclinada, fuerza de fricción siempre va a haber, ¿verdad? A menos de que el problema me diga que no hay. Bueno, ahora fíjense bien, la fuerza gravitacional. La fuerza debida a la interacción entre dos o más cuerpos con masa, tierra-objeto o sobre la superficie de la Tierra. La fuerza gravitacional ya no es una fuerza de contacto. La fuerza gravitacional es una fuerza de distancia o también llamada fuerza de campo. Así se le llama. Entonces, fíjense bien, aquí cuando nosotros estudiamos el peso de un objeto, mucha gente se confunde. Porque el peso con la normal, nosotros tendemos a malinterpretarlo. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tengo una caja sobre el suelo, la caja tiene un peso, que es la acción de la gravedad sobre la caja, porque la caja tiene una masa. Si yo multiplico la masa por la gravedad, eso me da el peso, que es una fuerza. ¿De acuerdo? Peso es fuerza. Y la fuerza, debido al peso, siempre apunta hacia abajo, en dirección vertical hacia el centro de la Tierra. El peso es una fuerza de contacto. ¿Qué pasa si yo suspendo la caja del suelo? Si la caja pierde contacto con el suelo, el peso siempre seguiría siendo el mismo y siempre apuntaría hacia abajo.
Pero ¿qué pasaría con la normal? Aquí hay una normal y la normal sería en dirección opuesta al peso. Entonces la normal, la gente, los estudiantes siempre cometen un error, ¿verdad? De que cuando hacen diagramas de cuerpo libre, los estudiantes dicen, ah, la normal es igual al peso, y no es así, ¿verdad? La normal en algunos casos coincide en valor con el peso. Por ejemplo, en este caso, la fuerza normal va hacia arriba, y si yo hago la suma de fuerzas en el eje Y, la fuerza normal más el peso serían igual a cero, porque en Y no hay aceleración, entonces la normal en magnitud sería igual al peso, pero son fuerzas de diferente naturaleza. Recuerden, la normal es una fuerza de contacto, el peso es una fuerza de distancia. ¿De acuerdo? Es una fuerza de distancia. Más adelante vamos a ver más casos sobre estas diferencias para que existen. Bueno, ahora, masa y peso. Vamos a ver acá. La masa no es como se lo decían en el colegio, ¿verdad? Que la masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. La masa físicamente se define como una cantidad que cuantifica la inercia. La masa lo que hace es asignarle un valor a la inercia. Cuantificar significa asignarle un valor numérico. Entonces, la masa tiene un valor numérico. La inercia no. La inercia solo es una definición cualitativa en palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos de masa, nosotros le estamos asignando un valor numérico a la inercia de un objeto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces la masa sí tiene, la masa es cuantificable, se puede contar, ¿verdad? Se puede medir. El peso no es lo mismo que masa, el peso es una fuerza, la masa es un escalar. El peso es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de otro objeto. La Tierra nos atrae y esa atracción es a lo que llamamos nosotros peso. Por ejemplo, fíjense bien, algo interesante para distinguir entre masa y peso, para ver la diferencia, ¿verdad? Entre inercia y peso. Por ejemplo, si en la Luna nosotros pesaríamos menos, ¿verdad? Pesaríamos mucho menos que en la Tierra, porque la Luna tiene una fuerza de gravedad mucho menor. La gravedad de la Luna es mucho menor, entonces al multiplicar la masa mía, la masa es invariable, ¿verdad? La masa que yo tengo no cambia. Si yo me voy a la Luna, mi masa es la misma, pero la gravedad de la Luna es diferente, entonces al multiplicarlo por la gravedad de la Luna me va a dar un peso diferente. Entonces, vamos a ver, yo les pregunto a ustedes, eh, con respecto a masa y peso, para saber distinguir estas dos cosas, ¿verdad? ¿A ustedes les costaría igual o más, por ejemplo, levantar un carro en la Luna o levantar un carro en la Tierra? Costaría más en la Tierra, ¿verdad? Porque pesa más. Pero ahora, mover un carro, o sea, empujar el carro, ¿qué costaría más, en la Tierra o en la Luna? Un carro de la misma masa. Si yo quiero empujar un carro en la Tierra y ese mismo carro lo trato de empujar en la Luna, ¿en qué lugar me costaría más empujarlo? En la luna. Costaría más empujarlo, dice usted, en la Luna. No estoy hablando de levantar, estoy hablando de empujar. De empujar. Fíjese bien, la masa de los objetos no cambia. La masa de un objeto aquí en la Tierra es la misma que en la Luna. El peso es lo que cambia. Entonces, levantar un objeto en la Tierra cuesta más que levantar ese mismo objeto en la Luna. Pero empujarlo hacia los lados, ¿en dónde costará más? ¿En la Tierra o en la Luna? ¿O será igual? Por ejemplo, imagínense esta cajita aquí en el suelo. Esta misma cajita en la Luna, ¿dónde costará más moverla hacia los lados? Empujarla, ¿en la Tierra o en la Luna? Es lo mismo, porque la masa es la misma. Entonces, fíjense bien, ese ejemplo que yo les doy es para distinguir entre lo que es inercia y peso. O sea, mover algo a los lados, empujar algo, por decirlo así, en la Tierra y la Luna cuesta lo mismo porque la inercia del objeto no cambia. La inercia no cambió, la masa no cambió. Lo que cambió fue el peso. Por eso levantarlo sí cuesta más en la Tierra, porque en la Tierra pesa más. Pero empujarlo hacia los lados le va a costar lo mismo, porque la masa sigue siendo la misma. O sea, su inercia sigue siendo la misma.
Ese es un tema un poquito más de física, un poco más avanzada, ¿va? Que a medida vayamos estudiando lo van a ir entendiendo, que hay dos tipos de masa que son masa inercial y masa gravitacional, ¿verdad? Pero eso a medida vayamos avanzando en el curso ustedes lo van a ir comprendiendo mejor. Pero es algo que es muy importante e interesante que ustedes lo sepan manejar, ¿verdad? Que les va a servir a ustedes como ingenieros, ¿verdad? Les va a ser de mucha utilidad saber manejar estos conceptos. Entonces, masa y peso no es lo mismo. Bien, continuemos. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, muchachos. Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Entonces, esto que tengo aquí es peso, masa por gravedad. La gravedad, jóvenes, es un vector. Por eso a la G le ponemos esa flecha. Y cuando hablemos solo del peso, a la F le colocamos un subíndice G para hacer referencia al peso nada más. En algunos libros al peso le ponen una W como símbolo. La W también se usa como símbolo para peso, ¿no? Para fuerza. Entonces la gravedad, fíjense bien, la gravedad en la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado y la gravedad en la Luna es 1.62 metros por segundo al cuadrado. Es mucho menor en la Luna. Por eso uno en la Luna pesaría, flota, los objetos prácticamente flotan. O sea, por eso les digo que levantar algo en la Luna, un carro, cualquiera lo podría levantar en la Luna, pero en la Tierra no. Ahora, mover un carro, empujarlo, cuesta lo mismo en la Luna que en la Tierra, porque la masa es la misma. Y para empujar un objeto, uno lo que tiene que hacer es cambiar el estado de la inercia de ese objeto. La inercia. Es la inercia la que entra en juego ahí cuando hablamos de empujar. ¿Cuánta masa tiene un objeto? Es cuánta inercia tiene, ¿verdad? A eso me refiero. Bien, jóvenes. Entonces, ahora, aquí tenemos el peso. Las unidades van a ser kilogramo por metro entre segundo cuadrado. La unidad de la fuerza es el newton, N, una N. No confundan esa N con normal, ¿verdad? La unidad de fuerza es newton. A veces uno la confunde con normal, ¿verdad? Porque es el mismo símbolo. Un newton es una unidad derivada porque depende de otras unidades. La de masa es el kilogramo y la de gravedad es metro entre segundo cuadrado. Entonces, un newton es equivalente a un kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Este es un newton, en la unidad de fuerza. Bien. También nosotros vamos a hacer uso del principio de superposición de fuerzas. Si dos fuerzas F1 y F2 actúan al mismo tiempo en el punto A de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza. Este es principio de superposición. Superposición se refiere a sumar fuerzas, así en palabras más sencillas, ¿verdad? Superposición es sumar fuerzas. Y todas esas fuerzas actuando sobre un objeto es equivalente a una sola fuerza, claro, en una dirección en específico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que sobre un cuerpo actuando fuerzas F1, F2, yo tengo que sumarlas para obtener la fuerza resultante y esa es la fuerza neta. Cuando decimos fuerza neta, nos referimos a la suma de todas las fuerzas. Recuerden que la fuerza es un vector y para sumar vectores, nosotros tenemos que descomponer los vectores y sumar sus componentes. Entonces, como ven acá, las leyes de la mecánica clásica, como se han enunciado, son válidas solamente en ciertos marcos de referencia. Esta parte es muy importante, me voy a detener un poco acá en esto. Es decir, que aquellos para los cuales todos los observadores medirán la misma aceleración en un cuerpo en movimiento. Vamos a ver, traduciendo esto a palabras más fáciles. Las leyes de la mecánica, que son las leyes de Newton, van a ser válidas, así como nosotros las hemos postulado, van a ser válidas únicamente en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es un sistema en el cual se cumple la primera ley de Newton. Esa es la condición, que la primera ley de Newton sea válida, ya podemos decir de que el sistema es inercial. Por sistema nos referimos, jóvenes, a, por ejemplo, la Tierra es un sistema. Nosotros siempre consideramos de que la Tierra es un sistema inercial. ¿Por qué es inercial la Tierra? Porque el movimiento de la Tierra nosotros no lo percibimos, entonces la Tierra está como quieta, ¿verdad? Para nosotros, aunque se está moviendo. Entonces, cuando un sistema no gira, no se mueve, permanece estacionario o permanece moviéndose con velocidad constante,
ese sistema es inercial porque la primera ley de Newton se va a cumplir. No sé si me explico bien. Repito de nuevo, ¿verdad? Un sistema inercial es un sistema en el que se cumple la primera ley de Newton, y para que se cumpla la primera ley de Newton, el sistema inercial tiene que moverse con velocidad constante o tiene que estar en reposo. Por ejemplo, ejemplos de sistemas inerciales. La paila de un carro podría ser un sistema inercial, siempre y cuando el carro se mueva con velocidad constante. Si ustedes realizan un experimento en un carro, en la paila de un camión, por ejemplo, que se mueve con velocidad constante, el resultado de ese experimento le va a dar lo mismo a que lo hagan en el laboratorio o en su casa. En la casa, ¿verdad? En la mesa, ustedes hacen un experimento en su mesa que está estática y hacen un experimento en la paila de un camión moviéndose con velocidad constante. Ambos marcos son inerciales. Se cumple la primera ley, entonces el experimento que ustedes hagan en esos dos marcos les van a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? O sea que un marco inercial es un marco que se mueve con velocidad constante o que está en reposo, de manera que la primera ley de Newton se cumple. O sea, cuando hablamos de sistema inercial, el sistema puede ser una mesa donde yo realizo un experimento, puede ser la paila de un carro, la superficie de la Tierra, un ascensor. Ahora, un ascensor, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un marco inercial o no? Un ascensor no lo es, ¿verdad? Porque los ascensores aceleran. Y cuando aceleran, ya la primera ley de Newton no se cumple. Los ascensores aceleran hacia arriba y hacia abajo. O sea, la velocidad no es constante. Por eso es que cuando ustedes se suben a un ascensor, ustedes sienten que su peso cambia, ¿verdad? Sienten ingravidez. Cuando el ascensor va hacia arriba, se sienten más pesados, y cuando va hacia abajo, uno se siente más liviano. Es porque el ascensor no es un marco inercial. Entonces, ahí no se cumple la primera ley de Newton. Ese es un sistema no inercial, se llama. El ascensor es un sistema no inercial. Entonces, nosotros vamos a trabajar en sistemas inerciales, donde se cumplan las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para poder resolver problemas con las leyes de Newton, nosotros vamos a hacer uso de lo que son diagramas de cuerpo libre. ¿Qué son los diagramas de cuerpo libre? Son dibujos. Nosotros para resolver problemas en física siempre hacemos uso de dibujos. Los dibujos son muy importantes. Entonces, nosotros primero hacemos un dibujo de la situación, de qué es lo que tenemos, qué tipo de objetos tenemos. Después de eso, identificamos las fuerzas. Y por último, elaboramos un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre lo que tienen que hacer ustedes es dibujar el sistema cartesiano, un plano cartesiano. Y en el plano cartesiano dibujar solamente los vectores de fuerza. Por ejemplo, esto podríamos decir que es un diagrama de cuerpo libre, aunque no es la mejor forma de hacerlo. Porque en los diagramas de cuerpo libre lo que se aconseja es dibujar solo el sistema cartesiano y en el origen del sistema colocar un puntito. Ese puntito representa el objeto. Una caja, un carro, es un punto. Entonces, a partir del origen del sistema cartesiano, ustedes dibujan los vectores de fuerza que actúan sobre ese objeto. A eso le llamamos un diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? No tienen por qué dibujar el objeto tal y como es, ¿verdad? En el diagrama, no es necesario. Aquí, por ejemplo, dibujamos el objeto, que es la caja, y dibujamos todas las fuerzas sobre la caja. Hay una fuerza de tensión, hay una normal, hay un peso y hay una fuerza de fricción. Miren, esta fuerza es de fricción porque está entre la superficie de la caja y el suelo. Aquí la caja está en un plano inclinado, hay una normal perpendicular al suelo, pero que no está vertical, ¿verdad? Hay una fuerza, que es un empujón, hay una fricción. La fricción tiene una característica que siempre se opone al movimiento. Si el movimiento es a la derecha, la fricción va a la izquierda. Si el movimiento es a la izquierda, la fricción va a la derecha. La fricción siempre se opone al movimiento. Y el peso, característica fundamental, el peso, miren, no importa si el objeto está inclinado, cómo lo pongan, el peso siempre va hacia abajo en dirección vertical. El peso siempre va hacia abajo en dirección vertical.
Esa es una característica del peso, apuntando hacia el centro de la Tierra. Bueno, entonces en la elaboración de los diagramas de cuerpo libre nosotros vamos a trabajar bastante en detalle. Vamos a hacer hincapié en eso en los ejercicios, ¿verdad? Bueno, ahora, jóvenes, el capítulo 4 y 5 se lo voy a explicar junto de un solo porque son básicamente lo mismo. El capítulo 4 y 5, ambos capítulos hablan sobre las leyes de Newton, entonces son un solo paquete. Esos dos capítulos vienen en la segunda prueba, entonces la otra semana nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, hablando de leyes de Newton porque es todo el tema concerniente a la segunda prueba. Antes de finalizar, vamos a hablar respecto a lo que son las partículas en equilibrio. Ya esta es una de las aplicaciones de las leyes de Newton. O sea, las leyes de Newton se aplican tanto a partículas en movimiento como a partículas en equilibrio. Cuando decimos en equilibrio, nos podemos referir a dos cosas. Fíjense bien, equilibrio en física puede significar de que el objeto esté en reposo o que se esté moviendo con velocidad constante. Entonces, una partícula en equilibrio en símbolos matemáticos se representa de esta forma. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta sea igual a cero, eso significa que la partícula está en equilibrio. Ahora, no sabemos qué tipo de equilibrio. Puede ser de que la partícula se esté moviendo con velocidad constante o que la partícula esté en reposo. En ambos casos está en equilibrio. Entonces, pero la condición necesaria para que haya equilibrio es que la suma de las fuerzas sea igual a cero. Entonces, a esto se le llama equilibrio traslacional. Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí dice transicional, es traslacional. Es equilibrio traslacional. ¿Por qué traslacional? Cuando hablamos de traslación, nos referimos al desplazamiento de un objeto con respecto a un marco de referencia. Vamos a estudiar dos movimientos nosotros, ¿verdad?, en la clase, que son movimiento de traslación y movimiento de rotación. Rotación es cuando un objeto gira en torno a un eje fijo, ¿verdad? Cuando un objeto gira en torno a un eje, movimiento de rotación. Por ejemplo, así como la Tierra en torno al Sol, es rotación. Quiero decir en torno a su propio eje, ¿verdad? La Tierra tiene dos movimientos, de traslación y uno de rotación, de giro. Entonces, cuando un carro se mueve en una carretera, ese es movimiento traslacional. Ahora, movimiento rotacional, por ejemplo, podría ser un carrusel, ¿verdad?, de los que ponen en la feria, ¿verdad? Ahí hay movimiento rotacional. O cuando ustedes agarran un lazo y ponen a girar una piedra, ¿verdad? Eso también es movimiento rotacional. Entonces, nosotros por ahora vamos a enfocarnos únicamente en lo que es el movimiento de traslación. Vamos a suponer de que los objetos no rotan, no giran, entonces vamos a hacer uso de la segunda ley en esta forma. En los capítulos finales de este curso, nosotros vamos a estudiar el movimiento de rotación y vamos a tener que hacerle un pequeño cambio a la segunda ley de Newton. Vamos a incluir lo que es el torque, que es un tema para mucho después, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, en la fuerza de fricción nos vamos a detener bastante tiempo porque esta fuerza es una de las que más nos van a dificultar, ¿verdad?, por decirlo así, la clase. La fuerza de fricción es bastante compleja porque es un movimiento que tiene que ver con movimiento relativo, ¿verdad?, a dos superficies. Entonces, para finalizar con la clase de hoy, solo vamos a definir esto. La fuerza de fricción se debe a la interacción entre dos objetos, ¿verdad? Entonces, la dirección de esta fuerza es siempre opuesta al movimiento relativo entre superficies o a la tendencia del movimiento entre superficies. O sea, vamos a distinguir dos fuerzas de fricción, una fuerza de fricción estática y una cinética. Fíjense bien. Aquí tengo dos sistemas, una caja sobre un plano inclinado y una caja sobre una superficie horizontal. El peso en ambos sistemas siempre apunta hacia abajo. Aquí, por ejemplo, la normal siempre es perpendicular al suelo, pero no es vertical. Aquí la normal es vertical, siempre perpendicular al suelo.
Hay una fuerza de fricción aquí en este caso que va hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque el movimiento del objeto es hacia abajo. ¿De acuerdo? El movimiento del objeto es hacia abajo. Aquí el objeto se va a mover a la derecha. Aquí, por ejemplo, si el objeto se mueve a la derecha, la fricción tendría que ser dibujada a la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento o al posible movimiento de un objeto. De eso les voy a hablar en detalle en la siguiente clase, ¿verdad? De lo que es la diferencia entre lo que es la fricción estática y la cinética. Son dos cosas muy diferentes. Bien, jóvenes, entonces esto la clase de hoy la vamos a terminar por acá. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Preguntas o comentarios? ¿A qué hora es la prueba mañana, licenciado? Esa la